Gracias por acompañarnos en esta cuarta edición. En los estudios está César Luis Dovagler Suárez, presidente de la Fundación Ciudad Humana, economista y exgerente ejecutivo en la implementación de la red de teleféricos urbanos más extensa del mundo. Hablamos de Mi Teleférico, hasta el 2019, con más de 20 años de experiencia en planificación estratégica. ¿Cómo está, don César? Qué gusto tenerlo en nuestro estudio. Óscar, muchas gracias. Gracias por la invitación. Muy buenas noches a toda la audiencia de Avia Yala. Don César, ¿qué pasó en el año 2019 respecto a la situación como exautoridad que usted manifestaba y estaba llevando adelante todo lo que era el trabajo de las líneas Mi Teleférico, donde todo el mundo se destacaba esta implementación que se tenía en nuestra ciudad y también a nivel nacional? Bueno, fue un año muy complejo para todos los bolivianos, principalmente para todos los que sufrimos persecución política, para las familias que perdieron familiares, vidas. En lo particular, en lo personal, pensé que una persecución política no iba a tener el efecto tan duro como el que tuvo en mi caso. Pero lo que ocurrió fue justo al día siguiente de la renuncia del expresidente Evo Morales. Yo estaba en la oficina haciendo mi informe porque había decidido personalmente no quedarme un solo segundo en un gobierno de facto. Porque para mí eso no es la forma en la que alguien quiere ser gobernante. Si alguien quiere ser gobernante no puede entrar por los huecos como las ratas, sino tiene que ganar en las elecciones a través de las urnas y la elección popular. Entonces yo estaba esa mañana haciendo mi informe, presentando mi informe, y recibe una de las personas que estaba conmigo trabajando justamente en la elaboración del informe, recibe una llamada y le dicen: están yendo a aprender a tu jefe. Yo le digo todavía: ¿a mí? ¿Por qué? ¿Por qué me están viniendo a aprender? Dice: porque el teleférico no está... ¿Qué delito había cometido usted? ¿Qué delito he cometido yo? ¿Cierto? Eso es lo que yo me pregunté en ese momento. ¿Qué es lo que yo he hecho para que vengan a aprenderme? Y bueno, en ese momento tomamos la decisión de salimos por la parte de atrás, porque efectivamente habían dos camionetas frente a la oficina del teleférico en la ex estación central. También habían mandado dos camionetas a mi casa en la zona de Sopocachi. Y bueno, de esta manera tomamos la decisión de pedir asilo en la Embajada de México. Entonces estuvimos en la Embajada de México unos días junto con mi señora. Ahí vimos pasar a muchas otras personas que estaban sufriendo la misma situación de persecución. Cuando estuvimos ya en el interior de la embajada, yo reflexioné y decía: bueno, ¿qué es lo que yo he hecho para que esté sufriendo justamente esta situación? Y no podía entender por qué razones la fuerza pública, el Ministerio Público, las fuerzas del orden o la orientación política podía estar directamente enfocada en un proceso de persecución política. Luego de eso, hice la denuncia porque justamente la CIDH se vino en el mes de noviembre y diciembre a nuestro país. Yo presenté mi informe y empezó una serie de informes que tengo algunas de ellas acá en cartas, porque la persecución política no solamente fue a mi persona, sino empezaron también a perseguir a funcionarios públicos del teleférico, a quienes pues sin ninguna contemplación, sin se puede decir, análisis de la situación que estaban viviendo, igual se realizó la persecución política. De la misma situación vivían ellos también, los funcionarios que trabajaban con usted en su momento en la empresa estatal por cable Mi Teleférico. Bueno, yo logré estar en asilo en la Embajada de México, pero muchas de las personas todavía permanecían trabajando. El caso, por ejemplo, de Liliana Rengifo, que hoy está trabajando acá en Avia Yala. Ella era gerente del servicio al usuario y cultura teleférico, en otros términos, comunicación en la empresa. Y la situación de ella es que tenía inamovilidad laboral por un tema de que primero es madre de un menor, madre soltera, podríamos decirle, es responsable de su mamá que tiene una enfermedad y ella también tiene una enfermedad, por tanto le daba inamovilidad laboral. Sin embargo, directamente entraron los funcionarios, los nuevos funcionarios del teleférico, y le pidieron su renuncia. Pero le pidieron su renuncia amenazándola de que si ella no renunciaba, pues la iban a detener. Bueno, ella dijo: yo tengo inamovilidad, necesito el trabajo y no puedo renunciar, no puedo dar el lujo de renunciar. Y bueno, al día siguiente sí le mandaron a detener. Bueno, al final ella salió, pero nos iniciaron un proceso penal
a mi persona, a ella, a otros funcionarios del teleférico, inclusive los encerraron en diferentes salones, les hicieron hacer declaraciones sin ninguna, digamos, proceso claro, legalmente establecido. O sea, hay muchas denuncias que están hoy en un informe de la Defensoría del Pueblo sobre los maltratos que han sufrido los trabajadores en el teleférico. Y el caso de Liliana es uno de los casos que inclusive yo he incluido en las cartas hacia la señora Amparo Vallivian, supuesta defensora de los derechos humanos, lo digo de esa manera, supuesta defensora, porque pareciera que ella ve los casos con un tinte político, es decir, cuando es la situación de unas personas, sí aparece reclamando en las calles, marchando, desfilando, haciendo un montón de ruido, pero cuando se le denuncia por otros casos, ella prácticamente ni siquiera lo toma en cuenta. Al verse vulnerados sus derechos y también de sus colegas que trabajaban en la empresa estatal, ¿qué es lo que hace usted? Intenta, tengo entendido, enviar una carta a la presidenta Áñez, ¿no? La presidenta de facto. No solamente una carta. Yo he mandado 8 cartas. 8 misivas. 8 cartas. Y la primera carta el 18 de diciembre del 2019, si la pueden ver acá, ojalá que me ayuden por favor con las cámaras también. 18 de diciembre del 2019. Esa es la primera, Esa es la 18 primera, de diciembre. 18 de diciembre. Aquí lo he marcado un poco porque digo, presentación de denuncia de vulneración de derechos humanos. Acá no le pongo presidenta, le pongo presidencia, porque para mí no la reconocía yo como presidente, sino pongo presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. Y le digo, me dijo a su autoridad, a objeto de presentar la denuncia correspondiente por vulneración de derechos contra mi persona y otros funcionarios y exfuncionarios de la empresa Mi Teleférico. Pero hay una parte que destaco, que es importante, porque hoy todo el mundo reclama la situación de ella como mujer, reclama la situación de ella por el estado en el que se encuentra. Y aquí le pongo apelo. Esta es la carta de la señora Áñez. Apelo a su condición de mujer y madre para que evalúe el caso de Nora Liliana Rengifo Tamayo, quien cumplía las funciones de gerente de servicio de usuario y cultura teleférico y fue convocada por el gerente actual de la empresa Mi Teleférico, licenciado Jorge Bonadona, el día jueves 21 de noviembre, quien le pidió su renuncia inmediata porque necesitaba el cargo para otra persona. La licenciada Rengifo explicó que no podía renunciar por 2 aspectos principales. Primero, porque es mamá sola y debe sostener a su hijo y su madre, quien además padece la enfermedad del cáncer y se encuentra justamente en proceso de recuperación de una intervención por la que necesita el trabajo siendo su única fuente de ingresos. Y segundo, porque ella también padece la misma enfermedad del cáncer y eso le otorgaba el derecho a la inamovilidad. Ante esa situación, el gerente la amenazó que si no renunciaba le iban a iniciar un proceso penal y la meterían a la cárcel, a lo que la licenciada Rengifo respondió ratificando que no renunciaría. Posteriormente, el día viernes 22 de noviembre, cuando la licenciada Rengifo estaba trabajando en la oficina, se le acercó un personero de la nueva administración y le dijo que la policía estaba yendo a aprenderla, razón por la que asustada firmó la carta y se retiró de las oficinas. Luego de eso se le inició un proceso penal, todo está escrito acá. Y apelo, eso es lo que le explica a usted a Yanine Áñez, esto está el 18 de diciembre. Bajo su gobierno, el 18 de diciembre. Y reitero, le pongo apelo a su condición de mujer y madre. Y esa carta no es para usted, sino más bien para expresándole lo que sucedía con los compañeros que usted trabajaba en las gestiones donde usted era el gerente de la empresa. Exactamente, llevo la referencia a otra mujer y también madre. Claro. Y dice, bueno, esta nota, si lo lee, dice, bueno, si hay abusos en mi gobierno, yo tendré que tomar cartas en el asunto. ¿Le responde? Pero esta carta jamás, no recibimos, mandé 8 cartas, por eso aquí traje la del 5 de octubre, donde digo, por 8ª vez, le pongo de esa manera, por 8ª vez reitera solicitud de cumplimiento de deberes constitucionales ante denuncias de vulneración de mis derechos humanos por persecución política, anuncia acción constitucional y solicitud de medidas cautelares por haber cumplido el requisito de subsidiariedad y agotado recursos en la jurisdicción interna. Jamás nos respondió. Jamás. Yo digo, ¿cuál es la diferencia entre una mujer que está hoy detenida y esta mujer que también sufrió detención domiciliaria? Y estuvo todo ese tiempo, durante el gobierno de facto, con detención domiciliaria y con amenazas, no solamente a ella, sino también a su menor, a quien le hacían perseguir con una camioneta para ver por dónde se movía, con la intención de generar una presión ante esa mujer. Por eso sería muy bueno que esta entrevista, quizás que yo me estoy tomando la palabra de Liliana, sería muy bueno que se la hagan a ella, claro, ¿sí? Para que conozcan
cómo ella ha sufrido durante ese periodo de gobierno de facto. ¿Y dónde estaba la gente que hoy reclama y se llena la boca de derechos humanos? ¿Dónde estaba esa gente? Por eso yo reclamo, y hoy día de hoy también he venido a mostrarte esta carta, y para quienes lo están siguiendo, porque le escribí a la señora María Amparo Carvajal. Yo todavía creía que la señora sí representaba los derechos humanos. Presidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bolivia, ya desde el 27 de enero. Y aquí en la carta, para no ser muy extensa la entrevista, le menciono de mi caso, le menciono el caso de Liliana, le menciono el caso de otros funcionarios del teleférico. Y bueno, un día de esos, recibo una llamada, y era su asistente, de la señora Amparo Carvajal. Y me dice, la señora María Amparo Carvajal quiere hablar con usted. Dije, wow, por fin alguien me está escuchando. Había una reacción de una institución que se supone que defiende los derechos humanos en Bolivia. Y dije, por fin alguien me va a escuchar. Entonces, bueno, me alegré, conversamos un rato y le explico mi situación. Y después de explicarle mi situación y la situación de los trabajadores del teleférico, en una llamada que fue bastante extensa, ella me pregunta, ¿y dónde está usted? Y yo le digo, no estoy en el país. Ah, me dice, yo no puedo hacer nada, porque usted ya está fuera del país. Lo ideal hubiera sido que usted se haga encarcelar. Perdón, eso le dice, textual. Así, textual. Me dice, lo ideal sería que usted se haga encarcelar y cuando esté en prisión yo iría a visitarlo. Tal cual me dijo. ¿Cómo? Le dije, ¿cómo? Escúcheme, está siendo clara usted en lo que me está diciendo. Me está pidiendo que yo me haga encarcelar para que usted me vaya a visitar. Pues yo no le estoy pidiendo que me vaya a visitar, yo le estoy pidiendo que como defensora de los derechos humanos, están queriendo vulnerar uno de mis principales derechos, que es mi libertad. Y estoy demostrando que hay procesos indebidos, que no se ha cumplido el debido proceso, que no se cumplen las garantías constitucionales, que se han inventado procesos, que se han fabricado una serie de cosas, y no solamente contra mí, sino contra un montón de personas que están en el teleférico. Y usted me está diciendo que yo vaya y me meta a la cárcel, y me dice sí, así, con ese descaro, me dice sí, porque no hay otra cosa. Yo defiendo a las personas que están en las cárceles. Para mí esto me Pero tampoco lo hacía con la gente que ya estaba detenida en el año 2020. No lo hizo. Tampoco lo hizo, ¿no? Porque hemos intentado revisar los trabajos periodísticos de esta cadena y también de otros medios para poder encontrar algún rastro o algún dato de esta institución para que nos puedan tener un respaldo y también tengamos ese equilibrio de la información donde podamos ver cuál fue el trabajo de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos con respecto a la gente que se sentía pues que le habían vulnerado los derechos, y no hemos encontrado específicamente que se haya trabajado desde esa institución. Sí, desde el tema regional de la Asamblea Permanente de la Ciudad del Alto, sí, pero a nivel nacional la señora prácticamente era como que seleccionaba qué casos voy a investigar. Sí, y pensando yo todavía que podría cambiar de opinión después de esa conversación, yo le escribí una carta el 10 de junio. Después de esa llamada. Después de la llamada. Y le pongo en el tercer párrafo, le digo, respetuosamente, le manifiesto mi extrañeza y desacuerdo con su propuesta de hacerme detener y asumir desde la cárcel mi respectiva defensa, pues considero que es una vulneración flagrante a un derecho fundamental que tenemos todos los seres humanos y contrario a la Constitución y las leyes que establecen un debido proceso antes de llegar al extremo de una medida de prevención de libertad. Claro. Nunca, después de esto, ya no recibí ninguna respuesta. Pero aquí la reflexión. El día de hoy yo la veo gritando, marchando, sentándose ahí, haciendo todo un show. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre mi persona y la persona que hoy está pidiendo? O no mi persona, de muchas. Porque 38 muertos es la mayor evidencia que tenemos. Cientos de personas heridas, miles de personas encarceladas, 4.500 personas con detención en los penales, detención en sus domicilios. ¿Qué ha hecho la señora durante este tiempo? ¿Por qué la diferencia? ¿Dónde está esa diferencia? Porque algunos no tenemos el mismo pensamiento político, porque tenemos esa diferencia. ¿Acaso los derechos humanos diferencian entre un político y uno que no es político, uno de un color o otro de otro color? Los derechos humanos son para todos. Y cuando se están vulnerando los derechos de una persona, si supuestamente esta asamblea tiene ese propósito, debía haber reaccionado. El 2019, por los miles de personas que fueron perseguidas, asesinadas, que fueron masacradas, debería haber levantado su voz. Y hoy esa señora sería creíble.
Pero hoy no es nada creíble porque ella no defendió a las personas cuando realmente la necesitaban. Y creo que esa es la reflexión más importante. Si alguien va a levantar la bandera de los derechos humanos, que lo haga con todos, con absolutamente todos, y así esa persona va a ser creíble. Claro. Don César, ¿usted acudió a otros organismos en defensa de derechos humanos? He acudido a todos los organismos que podía. ¿Quiénes le dieron respuesta? He acudido a los organismos internacionales, al Alta Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a la CIDH, a la Relatoría Especial de Jueces y Abogados y asambleas de derechos humanos de otros países. De estos he tenido un contacto con la CIDH que me pidió informes y al final nunca me dio un resultado concreto. Prácticamente estaban cerradas las puertas. A nivel interno he recurrido a la Asamblea Legislativa, al Tribunal Supremo de Justicia, al Tribunal Constitucional, a la Fiscalía General del Estado, a la Defensoría del Pueblo, a los ministerios, como están viendo, a la Presidencia, al Ministerio de Justicia, Ministerio de Gobierno. He acudido a las instancias que he podido ocurrir. He mandado más de 200 notas y cartas a diferentes instituciones. ¿Quiénes me han dado respuesta? La Defensoría del Pueblo. Ha empezado una investigación, ha convocado a trabajadores del teleférico y ex trabajadores del teleférico. En una de ellas, en la Defensoría del Pueblo, y aquí quiero destacar un aspecto muy importante porque hay otro señor que se llena hoy la boca de derechos humanos y habla de la paz en paz, ¿sí? Y hay una parte que dice, una persona dice, bajando por las gradas estaba el señor Iván Arias, asesor del señor ministro Yerko Núñez, y le dice Iván Arias, con esto los metemos a la cárcel. Con esto los metemos a la cárcel. Claro, estaban bajando hacia el laboratorio audiovisual. ¿Quién es una persona para definir si meten o no meten a la cárcel? ¿Eso acaso no es competencia del Ministerio Público, de la Fiscalía y de los jueces, que después de un debido proceso tienen que determinar quién va y quién no va a la cárcel cuando realmente se comprueba que alguien ha cometido un delito? Pero ahí ya estaba determinando ese señor y yo voy a buscar este informe, espero tener la oportunidad de volver a Yayala para que podamos mostrarles este informe, porque no es un relato mío, sino yo lo he leído después que ya tuve la oportunidad de volver al país, lo he leído y ahí encontré justamente ese relato donde dice, el señor le dice, con esto los metemos a la cárcel. Y hoy esa persona, el señor que está en la alcaldía, se llena la boca con ese discurso de la paz en paz, pero ¿acaso se olvidó de unos mesecitos atrás de cómo era también artífice de la persecución política, que desde el Ministerio de Obras Públicas direccionaban a los policías y tenían contacto directo con la Fiscalía y con los investigadores para seguir procesos totalmente inventados, para acelerar los procesos, para meter a la cárcel? Y hoy nos vienen con ese discurso de derechos humanos y con esos discursos de la paz en paz. Por eso yo creo que la gente tiene que estar consciente. Y el objetivo de mi visita, y agradezco mucho que me den este tiempo en Abiyala, es hacerles conocer lo que realmente ha sucedido. Y que estas personas que se están llenando con estos discursos no son personas que están con la verdad, sino más bien están con la farsa. ¿Qué sucedió, don César, en la Asamblea Legislativa? La Comisión de Derechos Humanos también levantó un informe. ¿Cuáles fueron las conclusiones de esta? Bueno, las dos instancias, Defensoría del Pueblo y la Asamblea Legislativa, realizaron investigaciones. Son procesos largos, realizaron investigaciones pidiendo informes a la Fiscalía, pidiendo informes también al Ministerio de Gobierno, a diferentes instancias, y al final las conclusiones determinan, en primer lugar, que sí hubo persecución política hacia mi persona y a quienes estaban en el teleférico y las personas que fueron parte de la investigación. Segundo, de que sí se habían vulnerado mis derechos, no se había llevado a cabo el debido proceso, no se habían cumplido las garantías constitucionales, se habían pasado una infinidad de procesos por encima, por ejemplo, el tema del sello azul, sin haber realizado la consulta respectiva. La policía asumió un rol de ser, se podría decir, comunicadores. Entonces ya era el investigador el que también llegaba a los medios de comunicación a poder informar y decir, este ya tiene sello azul, este también está con detención, a este también lo estamos persiguiendo. Es decir, todo esto salió como conclusión especial de esa investigación que hizo la Asamblea Legislativa a través de la Comisión de Derechos Humanos y también la Defensoría del Pueblo. Conclusión muy similar a la que hemos recibido hace una semana atrás de la GIE, donde establece claramente que en Bolivia
hubo persecución política, vulneración a los derechos humanos, no se cumplió con nuestra Constitución y creo que se está muy claro que efectivamente ha habido un golpe de Estado que ha provocado daño a muchísimas familias que el día de hoy están pidiendo una reivindicación. Ya que toma este tema, don César, ¿qué le parece? Pero más allá, ¿qué debe pasar a partir de este informe? ¿Cuál sería la tarea que tienen que tener las autoridades de nuestro país, pero también la justicia boliviana, para que se pueda hacer prevalecer todo lo que se ha mencionado en el informe que ha sido recabado, ¿no?, por el grupo de expertos independientes? Para mí está muy claro. Estos procesos de los golpes de Estado han quedado en la impunidad. En 1971, en 1980, han quedado en la impunidad. Y cuando quedan en la impunidad, aparentemente pareciera de que pues, estos procesos se tienen que volver a repetir. Claro, si no has enjuiciado a los que han masacrado al pueblo boliviano, todo esto se puede volver a repetir. Se ha vuelto a repetir el 2003, con masacres también hacia el pueblo boliviano y todavía sigue en la impunidad. Por tanto, creo que este proceso no puede quedar en la impunidad. ¿Para qué? Para que no vuelva a ocurrir nunca más. Esa es la lógica, porque si se hace justicia, y obviamente no es venganza, es justicia para quienes tomaron las decisiones, para quienes en su momento quizás pensaron que lo que estaban haciendo estaba muy bien, de levantar las armas contra el pueblo, de perseguir a las personas, porque tendrían algún mandato, porque su ideología política les dice que hay que matar al enemigo, que el enemigo es el mismo hermano boliviano, que puede tener otro color de tez o que puede tener otro pensamiento y que creyendo que ese es el mecanismo, liquidando a las personas van a hacer política, se equivocaron. Y bueno, estos temas no pueden quedar en la impunidad para que no se vuelvan a repetir, porque creo que todos los bolivianos, de izquierda, de derecha, de centro, los del campo, de la ciudad, queremos una Bolivia que ya no tenga que sufrir estos procesos de golpes de Estado, claro, que tengamos que construir todos juntos, que nunca más se levanten las armas contra el pueblo boliviano, que nunca más se utilice la justicia para perseguir a los mismos hermanos. Entonces queremos que esto los bolivianos lo estamos demandando y lo estamos reclamando. La mayoría de los bolivianos queremos que de verdad se esclarezcan estos sucesos, que se haga justicia, que no quede en impunidad de los responsables que han tenido y que tienen hoy en sus manos sangre de bolivianos y la persecución política que se ha generado a muchísimos, que no solamente a las personas, sino que muchas familias han sufrido por esta situación. Don César, ya para finalizar esta entrevista, por todo lo que usted nos ha expuesto aquí, ¿cree en la justicia boliviana? Yo creo que estamos en el momento preciso para hacer una transformación de nuestra justicia. Nuestra justicia no ha estado bien y creo que todos lo sabemos. Por eso que ha sido así, manipulada y se mueve de acuerdo a la situación que se puede ir generando de acuerdo a ciertos lineamientos que se reciben. Hoy estamos en ese momento de una reconstrucción verdadera de nuestra justicia. Y eso creo que se está dando en nuestro gobierno, en el actual gobierno, en el gobierno del presidente Luis Arce, se están dando los pasos importantes para una transformación real de nuestra justicia y eso va a significar también un paso importante para que los bolivianos podamos vivir en paz. Muy bien, don César, muchísimas gracias por este tiempo que nos ha dado aquí a nuestro medio de comunicación y estaremos conversando con usted también de otros temas. Queremos saber también cómo ha sido su evaluación de una de las empresas que usted ha liderado y que nos sentimos de orgullo, como es la empresa Por Cable Mi Teleférico. Muchísimas gracias, don César, por este espacio. Sí, muchísimas gracias y un placer haber estado con todos ustedes. Muy buenas noches. Nos vamos a una pausa y volvemos con mucho más en nuestra cuarta edición, ya casi en la recta final. Permiso.